noches, queridos hermanos. Hoy traigo para ustedes un tema que le he puesto por nombre Jesús, el ministerio de la misericordia, o Jesús, el ministerio de misericordia. La misericordia de Dios es una celebración de su amor. La misericordia de Dios es una celebración del amor. Amén. En el idioma hebreo, los términos misericordia, amor y compasión provienen de la misma palabra. Así que cuando afirmamos que Dios es amor, también estamos declarando que Él es misericordia y compasión. Por mucho tiempo se ha manejado el conocimiento de que Dios solo es amor, pero Dios también es misericordia. Es la bondad que brinda ayuda al más indigno. El Señor es de la misma forma también compasión. Es el deseo de llevar y aliviar el dolor de otros. La combinación de misericordia, amor y compasión constituyen la identidad de Dios. La misericordia no es una cosa ni la compasión un sentimiento. Más bien juntas conforman la personalidad divina de Dios. Las tres características de Dios se manifestaron en su Hijo Jesús como una fuerza poderosa para nuestra vida. Jesús en su ministerio, cada vez que actuó, Él actuó en misericordia. Expresó por completo el carácter y la naturaleza interna de su Padre, de nuestro Padre. Él nos reveló que la misericordia, el amor y la compasión son una sola persona. Consideremos las siguientes citas bíblicas como el fundamento para estudiar el ministerio de la misericordia de Jesús. En Salmos 145, versículo 8 y 9 nos declara y nos enseña que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Quiero repetir esto y dice: y sus misericordias sobre todas sus obras. El hecho de que la misericordia gobierne todas las obras de Dios es muy importante. La misericordia y no la ira y no el poder de Dios, sino la misericordia motiva a Dios para actuar. Cubre cada obra que Él realiza y por esta razón realiza todo. La Biblia no solo proclama el poder de Dios, sino también nos muestra una imagen, una revelación de su misericordia. Por ejemplo, si comparamos a un padre con su pequeño hijo, fácilmente podríamos distinguir cuál de los dos es más fuerte. Pero la única manera de obtener una imagen del amor que este hombre tiene por su hijo es verlo en acción, es ejerciendo su poder de protección sobre el niño. Esta manifestación abierta de misericordia es la que nos permite comprender el amor del Padre hacia su Hijo. De acuerdo con 2 Corintios 1:3, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si estudiamos este versículo, descubriríamos que el Espíritu de Dios está declarando por medio del apóstol Pablo que Jesucristo es misericordia y consolación. Debemos aferrarnos a esas palabras, pues la misericordia y la consolación expresan quién es Jesús. Dios está indicando lo mismo cuando afirma que Él es el Padre de Jesús y el Padre de misericordia y de consolación. El Hijo de Dios no vino a juzgarnos, hermanos. El Hijo de Dios no vino a juzgarnos ni a enseñarnos a través del sufrimiento o el dolor. El Hijo de Dios vino con misericordia y consolación para traernos los regalos del Padre, que son salvación, libertad, sanidad, perdón de pecados y muchas cosas más. En la Escritura, en Efesios 2, versículo 4, versículo 6, leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois
salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Con Cristo fuimos resucitados. La misericordia lo hizo, nos resucitó. Entonces podemos afirmar: cuando yo estaba muerto en el pecado, Él me dio vida juntamente con la misericordia. Esto es, con Cristo. ¿Por qué lo hizo? ¿O para qué? ¿O por qué? ¿O cuál fue el motivo? Y es porque Dios es amor. Y cuando proclamamos eso también estamos declarando que Él es misericordia y compasión. Por tanto, a que ambos términos son equivalentes, también podemos indicar que Dios nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con misericordia y consolación. Aleluya, como herederos con Jesucristo podemos sentarnos junto a Él y participar de su herencia. Es decir, compartimos su ministerio de misericordia. Nos convertimos en misericordia y consolación, al igual que Jesucristo. En su nombre tenemos el mandato de ser compasivos y misericordiosos con el resto del mundo. Mis hermanos lindos, si comprendemos su misericordia desde este punto de vista, entonces tendremos una idea de cuán grande y poderosa es esa misericordia. Con mucha frecuencia hemos empleado la palabra misericordia como lástima o simpatía o un sentimiento débil. Pero déjame decirte que la simpatía, cuando habla, la voz de la simpatía dice: me gustaría que hubiera algo que pudiera hacer. Pero la misericordia y la compasión usan la fe y declaran: hay algo que podemos hacer. Oremos en el nombre de Jesús. Ellas actuarán. Nada es demasiado grande para ellas. La fe obra por el amor y Dios es amor. La misericordia de Dios no es débil. Y quiero que declares eso. La misericordia de Dios no es débil. Por el contrario, fue la fuerza motivadora detrás del plan de redención que trajo a Jesús a la tierra. En la mente de Dios, la misericordia es la revelación que desarrolla todos sus planes de extender su benevolencia hacia nosotros, la humanidad. A causa de su compasión, Dios terminó para siempre con la división que existía entre Él y el ser humano. Cuando María y José estuvieron en Belén la noche del nacimiento de Jesús, los ángeles se aparecieron a los pastores en el campo y proclamaron la gloria de Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso lo encontramos en Lucas 2:14. Hemos interpretado esto como buena voluntad entre las personas, pero los apóstoles Pablo y Pedro dijeron y nos enseñaron que Jesús vino a predicar paz, no entre las personas, sino entre Dios y el ser humano. El Padre envió a Jesús como un sacrificio en nombre de su misericordia para el mundo. Actuó en compasión cuando envió a Jesús a la cruz. Jesús no era quien necesitaba la misericordia de Dios, sino nosotros. Por esa razón el Salvador vino a la tierra ofreciendo su consuelo y les dijo: venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es lo que dice Mateo 11:28. Y se fue de este mundo con la promesa de que Él, Jesucristo, oraría e intercedería por nosotros a fin de que pudiéramos recibir al Consolador. Jesús llevó la vergüenza de la cruz por el gozo de saber que podríamos nacer de nuevo en el poder y la imagen del Todopoderoso y recibir al Consolador, el Espíritu Santo. Él sabía que luego nosotros manifestaríamos la misma
misericordia y consolación en la tierra. Es por eso que Juan 14:12 dice en las palabras de Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. La compasión, la misericordia y la consolación dirigen todas las obras del ministerio de Jesús. Si la misericordia y la compasión están sobre las obras de Dios, también están sobre las de Jesús, pues Él mismo expresó: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y eso lo encontramos en Juan 5:19, y en Mateo 9:36 leemos: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, en su anhelo más profundo, desde lo más profundo de sus entrañas, no solo como un sentimiento, sino como un Jesús misericordioso, como el resultado que el Hijo de Dios es compasión y misericordia hacia nosotros. Y es por eso que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, para poder sentir como Jesús sintió, como Jesús tuvo compasión, como Jesús tuvo misericordia hacia los demás. Debemos aprender del ministerio de Jesús, de la misericordia de Jesús, por medio del Espíritu Santo, para seguir su legado en esta tierra, para seguir su obra en esta tierra. Jesús, hermanos, no vino a imponer una nueva religión. Jesús vino a incorporar en nuestra vida el reino de paz, el reino de amor, el reino de misericordia, el reino de justicia. Y es así como nosotros los cristianos estaremos siendo parte activa del reino de Dios. Una presencia que se hace visible por medio del ministerio de la misericordia de Jesús. Encomendado ¿a quiénes? A todos nosotros los creyentes, a todos nosotros los cristianos, en el cual debemos seguir fielmente activos en toda nuestra vida, alcanzando la vida de muchos con el testimonio de misericordia y amor, congruente o igual a una relación permanente con nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Recuerda que la misericordia que el Padre tuvo fue extendida hacia nosotros por medio de la misericordia de su Hijo, y que para que nosotros pudiéramos continuar nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, te amamos y te bendecimos, y recuerda que mi casa es casa de fe y que yo soy su casa. Que el Señor te bendiga, un fuerte abrazo.